Y ahora queremos invitar a don Francisco Ruiz Aburto, quien es gerente de estadísticas macroeconómicas del Banco Central de Chile desde el 24 de julio del año 2008. Desde agosto del año 2002 hasta el 2008 se desempeñó como jefe del Departamento de Cuentas Nacionales del Instituto Emisor. Ingresó al Banco Central en septiembre del 2001 como economista de la Gerencia de Información e Investigación Estadística. Anteriormente fue analista económico del Departamento de Estudios y Coordinación del Instituto Nacional de Estadísticas y analista económico de la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores. Don Francisco Ruiz se ha desempeñado en el área docente dictando cursos en econometría y economía monetaria en las universidades de Finisterrae y Diego Portales. Y a continuación nos hará la presentación Cuentas Nacionales trimestrales. Además, invitamos al público también, cuando realicen sus preguntas, a acercarse bien al micrófono para que éstas sean grabadas, porque este seminario está siendo transmitido vía streaming. Así que, por favor, le pedimos encarecidamente. Don Francisco, muy bien. Perfecto, gracias. Buenos días. Nuestra idea es mostrar ahora el tema de cuentas nacionales trimestrales. Básicamente queremos mostrar un subconjunto de todas las estadísticas de cuentas nacionales. ¿Por qué nos vamos a enfocar en cuentas trimestrales? Es porque es lo que te permite analizar en qué lugar de la coyuntura te encuentras y, por tanto, la importancia de analizar el ciclo económico para que los agentes económicos, como el Banco Central o el Ministerio de Hacienda o los mismos consumidores o productores, tomen decisiones de política o tomen decisiones de inversión o de consumo. Un ejemplo de esto, ¿cierto? Si estamos en una situación en que el ciclo económico es negativo, la tasa de desempleo comienza a aumentar, probablemente a los agentes económicos, a las personas, entrar en un proceso de inversión, como comprar una casa o comprar un bien de consumo como un automóvil, no es tan claro hacerlo, ¿se dan cuenta? Porque la probabilidad de entrar en un periodo de desempleo puede ser más alta. Entonces, es súper relevante analizar la coyuntura económica. Y como les digo, vamos a hacer un pequeño análisis global de lo que es las cuentas nacionales, pero vamos a terminar enfocándonos en las cuentas trimestrales. ¿Ya? ¿Por qué es tan relevante esto? Porque básicamente nos permite ver trimestralmente qué está pasando con el PIB, qué está pasando con la demanda, qué está pasando con el consumo de hogares, qué está pasando con la inversión de las empresas productivas. Se dan cuenta, muy relevante. Las últimas cifras que publicamos fueron el viernes pasado, el 18 de mayo, donde se publicó el crecimiento de la economía, que fue en torno a 4,2%, ¿cierto? Y que básicamente estaba muy influenciado por lo que pasó en la minería. La minería creció en torno a 20%. ¿Por qué? Porque el año pasado una gran empresa tuvo un proceso de cierre momentáneo que estuvo entre febrero y marzo, y eso generó que la producción, al compararla con igual trimestre del año pasado, ¿cierto?, sea muy alta en el ámbito de producción. ¿Ya? Bueno, aquí estamos mostrando nuevamente lo que pasó el primer trimestre del año 2009, ¿se acuerdan? Que es cuando entramos en el ciclo económico recesivo, después de la crisis de Lehman Brothers, ¿cierto?, en que la economía pareciera ser que empezaba a recuperarse. ¿Ya? Obviamente esas son las primeras estimaciones. Después, cuando uno analiza las distintas señales que se entregaron, efectivamente uno ve que la economía entró en un proceso recesivo a partir del segundo o tercer trimestre del 2008 y se mantuvo hasta el primer trimestre del 2009, si mal no recuerdo. ¿Ya? Relevante para nosotros lo que pasa con la minería, evidente. Es el ejemplo que le estaba dando. El año pasado cayó la producción minera en torno a 20% y este primer trimestre de este año creció en torno al 20%. ¿Ya? Muy relevante en términos de producción y en términos de participación en el PIB de la economía. Entonces, básicamente mi presentación se va a enfocar en ver la parte de la coyuntura. No obstante eso, vamos a ver un pequeño marco conceptual antes de qué son las cuentas nacionales, para después ir al foco que son las cuentas trimestrales. ¿Ya? Entonces, vamos a ver primero un marco conceptual, qué es lo que es el PIB, ¿cierto?, cuáles son los enfoques de medición y cómo se compilan las estadísticas de cuentas nacionales.
Después nos vamos a meter de lleno en las cuentas trimestrales, qué es lo que es su definición, las fuentes de información y finalmente vamos a terminar viendo cómo se compila el PIB trimestral. Y para ir terminando, ¿cierto?, cuál es la política de publicaciones y revisiones y dónde finalmente podemos encontrar la información para ver todo lo que le voy a tratar de explicar durante este pequeño taller. Marco conceptual. Las cuentas nacionales son un sistema integrado y consistente de la información económica. ¿Ya? Básicamente va a registrar todas las transacciones realizadas en un periodo determinado de tiempo por los distintos sectores económicos, los distintos agentes económicos. Las empresas, los hogares, gobiernos, los no residentes. ¿Ya? Vamos a ver cómo se integra todos los procesos que se generan en un determinado trimestre, sea consumo, inversión, ahorro, endeudamiento, lo que ustedes quieran, se ve en el marco integrado de cuentas nacionales. ¿Ya? Las cuentas nacionales se basan en técnicas estadísticas, esto es súper importante, si bien hablamos de cuentas nacionales, parecía que estamos hablando de balance o estados contables, pero no todos los agentes económicos tienen información disponible en un trimestre, en un año, que tengan información completa, salvo la información de los supervisados, ¿cierto?, los que cotizan o los que emiten bonos tienen información trimestral, pero el resto de los agentes económicos a lo más tienen información anual, ¿cierto? E incluso los hogares en general no van a tener información completa de estado financiero. Y por tanto, cuando queramos armar todas las relaciones que se generan en la economía entre sus distintos sectores, obviamente vamos a estar mezclando información que puede estar asociada a registros contables, estados financieros, que puede estar asociado a encuestas, que puede estar asociado a anuarios tipo minería, anuarios de la CONAF. Entonces, en las cuentas nacionales vamos a mezclar mucha información y no toda de la misma calidad o de las mismas características o representatividad. Y por tanto, cuando queramos armar el sistema de cuentas nacionales integrado, cuando queramos ver la secuencia de cuentas nacionales, desde la producción hasta lo que es la cuenta financiera, ¿cierto?, vamos a mezclar distintos tipos de información y lo que hacemos básicamente en nuestro trabajo es cómo ese tipo de información cuadra, cómo ese tipo de información conversa entre sí. Por ejemplo, si nosotros tenemos la producción de un determinado bien, cobre, voy a volver al ejemplo del cobre, lo que me interesa es saber cuál es la producción total del cobre, cuánto cobre se importa, porque hay parte del cobre que nosotros estamos importando, muy poco, pero se importa, cuál es el uso de ese cobre, básicamente el 90% va a ser sector externo, un 10% va a quedar en el mercado interno, otro componente del cobre va a quedar en existencia, ¿estamos? Entonces nosotros vamos a tratar de hacer esa cuadratura, vamos a ver cuál es la producción total de cobre y cuáles son sus distintos destinos o usos. ¿Ya? Las estadísticas de cuentas nacionales, además, no es un tema que nosotros no tengamos ningún hilo conductor, sino se basa en un manual que se fue elaborado por Naciones Unidas, el Fondo Monetario, la OECD, Eurostat, el Banco Mundial, y que se llama el Sistema de Cuentas Nacionales, el SCN, el último disponible en el 2008. Es un marco conceptual en que se entregan las recomendaciones y en que, en base a ese sistema de cuentas nacionales, ¿cierto?, todos los países elaboran las cuentas. ¿Para qué? Para que sean comparables. Cuando nosotros estamos hablando que China hoy día está creciendo en torno a 6-7% trimestral o anual, ¿es comparable con el crecimiento de la economía chilena que está en el último trimestre de este año en 4,2%? O el año pasado que cerramos en 1,5%, ese 1,5% es comparable al 6,5-7% que creció China el último año. ¿Se dan cuenta? Es súper relevante esa pregunta. ¿Estamos midiendo lo mismo? ¿No estamos midiendo lo mismo? O cuando yo analizo el PIB per cápita, que es un indicador, ¿cierto?, de nivel de desarrollo en la economía, cuando hablamos que Chile está en torno a los 22, 23 mil dólares per cápita, a PPP, ¿es comparable con los 60.000 de un país desarrollado? No es comparable. ¿Estamos viendo lo mismo? ¿No estamos viendo? Súper relevante esto. Súper relevante que cuando tú haces estadísticas, sean estadísticas macroeconómicas, estadísticas económicas, ¿cierto?, de coyuntura, es ver si efectivamente son comparables los métodos que uso entre los distintos países. ¿Ya? El ejemplo que ustedes mencionaban recién de Argentina es
la inflación que se está midiendo en Argentina, ¿es la inflación correcta? Los argentinos mismos dijeron que la inflación que se medía antes del gobierno de Macri tenía sesgo, tenía problemas en la medición. ¿Se dan cuenta? Entonces, súper relevante en términos de política económica qué estoy midiendo y cómo lo estoy midiendo. ¿Ya? Porque si no, vamos a entrar en discusiones que finalmente van a ser de tipo semánticos. ¿Ya? Cuando nosotros medimos, por ejemplo, que es un tema para los países de la Unión Europea es muy relevante, el nivel de endeudamiento de gobierno. ¿Se acuerdan a partir de la crisis que tuvieron en Grecia o los turcos, ese nivel de endeudamiento que estaba oculto y que generó un gran problema de la crisis en estos países? ¿Estaba bien medido? ¿No estaba bien medido? ¿Estaba oculto el dato? ¿Se dan cuenta? Es súper relevante cuando nosotros hablamos de esto, que exista un marco coherente para que pueda comparar completamente todas las estadísticas de un país. Y eso son las cuentas nacionales, ¿ya? Que es muy relevante. Bueno, ya les dije el tema de la comparabilidad. Dentro de las cuentas nacionales, el indicador más utilizado es el PIB, que básicamente es un indicador sintético de toda la producción de bienes y servicios que generan los distintos sectores económicos en un país. ¿Ya? Eso es el PIB. Pero las cuentas nacionales no solamente es el PIB. Las cuentas nacionales me permiten analizar cómo está la inversión de los sectores productivos, cómo está la inversión de hogares, cómo está el ahorro de los hogares, cómo está el endeudamiento de hogares. Con respecto a quién están endeudados, estamos endeudados con el sector externo, estamos endeudados internamente, con qué sectores me están financiando o a quién estoy financiando. Se dan cuenta, muy relevante todo lo que es el término de deuda. Mucha información de cuentas nacionales que si bien el PIB es el más importante, pero hay mucha información detrás y toda consistente. ¿Ya? Bueno, el PIB, solamente para seguir profundizando, no contabiliza los bienes intermedios, porque si no tendríamos una duplicación o una doble contabilización de la producción. Vamos a ver los distintos enfoques del PIB. El primer enfoque es el enfoque del gasto, que es lo típico en un curso de introducción a macroeconomía o economía, donde básicamente el PIB, por el lado del gasto, tiene destino final consumo hogares, inversión, donde la inversión la vamos a separar en lo que es formación bruta de capital fijo, ¿cierto? Todo lo que se va a generar mayor capacidad productiva de la economía, pero también dentro de la inversión va a estar la variación de existencia. Vamos a tener el consumo final de gobierno, que es súper relevante, ¿cierto? Y vamos a tener el saldo en comercio exterior. Esta es la típica ecuación que se trabaja en macroeconomía. ¿Ya? Por otro enfoque que vamos a medir, el PIB también va a ser el lado de la producción, en que básicamente vamos a analizar, ¿cierto?, cuál es la producción de una determinada actividad, un determinado sector productivo, y le vamos a restar los costos de producción, los costos directos de producción. Obviamente, costo directo de producción no vamos a entender también, o lo vamos a dejar aparte, que son las remuneraciones y el excedente. ¿Ya? Entonces, esto va a ser solamente los costos de producción directos, todos los insumos de bienes y servicios que me permitieron elaborar ese producto. ¿Ya? Y el último enfoque va a ser el enfoque del ingreso. ¿Qué va a ser el enfoque del ingreso? No va a ser otra cosa que el PIB va a ser igual al pago de los factores productivos. Factor productivo trabajo, que van a ser las remuneraciones, factor productivo capital, que va a ser el excedente, más el pago de impuesto neto. ¿Ya? Entonces son los tres enfoques en los cuales se miden las cuentas nacionales. Obviamente, como estamos hablando de un enfoque integrado y consistente, ¿cierto? Cuando ustedes miren o analicen el PIB de estas distintas frecuencias, van a ver que llegamos exactamente al mismo valor. Hay países más desarrollados estadísticamente, como StatCan, o Canadá, que es el Instituto de Estadística StatCan, ¿cierto?, en que va a mostrar discrepancias, por ejemplo, entre la medición del PIB por el lado de la producción y la medición del PIB por el lado del gasto. ¿Ya? Son capaces de llegar a ese cálculo. En general, nosotros, dado el desarrollo estadístico que tenemos como país, ¿cierto?, en realidad lo que tratamos de hacer es que las estadísticas económicas conversen y llegar a una medición única del PIB. ¿Ya? Eso lo hacemos trimestralmente y anual. ¿Cuál es el marco que nos asegura la consistencia de estos tres enfoques?
Es una herramienta operativa que nosotros llamamos cuadro oferta-utilización, en que básicamente vamos a llegar al equilibrio producto y el equilibrio por las industrias, ¿ya? ¿Y qué es lo que organizar esto? Es básicamente la información la organizar por producto y por industria. Y vamos a tratar de llegar a estos dos enfoques en equilibrio, a un equilibrio único, ¿ya? Cuando hablemos del enfoque productos, vamos a hablar del método de flujo, ¿ya? Y cuando hablemos del enfoque industria, vamos a hablar de las cuentas de producción. Para resumir esto en forma muy sintética, en 3 ecuaciones, ¿cierto? El enfoque de gasto ya lo que les mencioné, que es consumo, inversión, gasto, el neto de la balanza comercial de bienes y servicios. El PIB por el lado de la producción no va a ser otra cosa que la producción menos el consumo intermedio, ¿ya? Y por el lado del pago de los factores productivos, vamos a tener el enfoque de ingresos, que básicamente va a ser pago factor productivo de trabajo, capital y los impuestos netos. Si yo mezclo, o si yo, ¿cierto?, tomo la primera con la segunda ecuación, voy a llegar a la entidad fila, y reordenando nomás un poquito. Acá. Paso las importaciones para acá y el consumo intermedio para el otro lado. Entonces yo voy a tener la oferta total de un determinado producto en que voy a tener la producción nacional. Ahí queda un nombre antiguo todavía, pero es valor bruto de producción, que nosotros hoy día llamamos producción solamente. Tenemos las importaciones, esa va a ser la oferta total de un determinado bien o servicio. Y vamos a tener los destinos o usos, que parte de esos bienes o servicios, ¿cierto?, se van a ir a la producción de otros bienes, y eso le vamos a llamar el consumo intermedio, se va a ir a consumo final, a inversión, a gasto de gobierno y a exportaciones. Y cuando yo tome las ecuaciones 2 y 3, ¿cierto?, voy a llegar que la producción total no va a ser otra cosa que el costo de producción total, en que el costo de producción total no solamente va a estar el costo directo de bienes y servicios, sino también el pago al factor trabajo y el pago al capital más el pago neto de impuestos. ¿No? Resumiendo esto en términos matriciales, ¿cierto?, no es otra cosa que yo voy a tener una matriz de este tipo, que lo voy a agrupar por cuadrante, en que acá voy a tener el primer cuadrante, voy a tener todos los productos y las actividades que generan estos productos. Por ejemplo, yo voy a ver que la producción de cobre lo va a hacer la rama de actividad minera, ¿cierto? Cuando yo vaya a la producción de oro, también va a ser la producción minera que me entrega el oro, y voy a también adicionar todas las producciones secundarias que existan. Por ejemplo, hoy día el cobre también tiene producción secundaria de, ¿cómo se llama esta cosa? De dióxido, ¿cómo se llama? Molibdeno. El otro subproducto es estos ácidos, que es los sulfuros, ¿se dan cuenta? Entonces va a haber producción secundaria de distintos bienes o servicios. Y aquí voy a tener la matriz completa de producción. Por otro lado, voy a tener los destinos o usos. Aquí están las importaciones también, se me faltó. Y aquí están las capas de valoración, que no vamos a entrar a eso hoy día. Pero básicamente, toda esta producción tiene que estar medida a valores de mercado. Y por tanto, tengo que agregarle los derechos, importación más los impuestos directos, ¿ya?, para que los lleve a valor de mercado. Y los usos va a estar el consumo intermedio y las otras variables que ya le indiqué. Entonces, lo que vamos a tratar de hacer es que este equilibrio se dé, que la oferta total sea igual a la utilización total, para todos los bienes y servicios de la economía. Nosotros hoy día tenemos un total de prácticamente 250 productos y en actividades tenemos 150 actividades. Esa es nuestra matriz y esa es la conciliación que hacemos, ¿ya? Entonces vamos a tener el equilibrio oferta, productos, actividades, y vamos a tener el equilibrio de actividades donde tengo el consumo intermedio más el valor agregado, es el total de la producción. ¿Estamos? Entonces este es el marco conceptual que me permite la coherencia completa de las cuentas nacionales, ¿ya? Esta maqueta la podemos hacer en términos extendidos, como estaba diciendo recién, que anualmente tenemos 250 productos y 150 actividades, y en coyuntura, dado que no disponemos de toda la información, esta maqueta se acorta, se hace más pequeña y básicamente van a ser 40 productos y 40 actividades, ¿ya? Y eso nos permite tener las estimaciones trimestrales en línea y que nos permiten darle también seguimiento a lo que está pasando en la economía en tiempo real
con un desfase de 45 días desde el trimestre terminado. Nosotros publicamos, como les decía, el primer trimestre, que terminó el 30 o 31 de marzo, no sé cuántos días tiene, lo publicamos el 18 de mayo. ¿Ya? Entonces, este es nuestro sistema que nos permite dar coherencia. Pero esto solamente por el lado de producción, no voy a entrar en mayor detalle, pero esta es una primera parte de las cuentas nacionales, porque la secuencia de cuentas nacionales llega hasta lo que es el sector o las cuentas financieras, y nosotros solamente aquí nos estamos quedando en el ámbito de la producción. René, más tarde, cuando hable de las cuentas institucionales, va a ver el sistema completo de las distintas cuentas de cuentas nacionales. Ya adelanté un poco esto. Obviamente, cuando nosotros tratamos de construir estas matrices, van a haber efectivamente datos que van a tener valor cero, porque efectivamente hay algunas actividades que no producen esos bienes o no los demandan, o hay bienes que no van a inversión, o que no van a consumo, o que no van al sector externo, por ejemplo. ¿Estamos? Entonces, la matriz no va a ser plena, pero obviamente cuando yo mezcle toda esta información, como estar mezclando distintos ámbitos, estado financiero, encuesta, anuario, la estadística de comercio exterior que vienen de aduana, esta información, salvo que tengamos mucha suerte, y eso tiene una probabilidad muy baja, no va a estar cuadrado. Y dado que no va a estar cuadrado, nosotros vamos a tener que hacer un análisis y un proceso de conciliación. Es un trabajo que para cuentas anuales, para los datos anuales, tiene un periodo entre 5 o 6 meses de trabajo, y en coyuntura, que es una maqueta más pequeña, nos toma básicamente una semana de trabajo. ¿Ya? ¿De qué va a depender este arbitraje o esta conciliación? Bueno, de la robustez de cada fuente de información. Para nosotros el dato de comercio exterior va a ser un dato firme. Todo lo que pase por aduana va a ser un dato firme. Ayer conversaba con Cristina, y ella me mencionaba el tema de las zonas francas. Claro, las zonas francas es más complejo medirlo, y ahí tenemos algunas estimaciones que tenemos que hacer. Pero el resto de comercio exterior que sale sea por aduana, o sea que nos informan directamente a nosotros a través del convenio de normas y cambios internacionales, para nosotros es un dato. Y ese dato no lo vamos a mover. Y por tanto lo que vamos a estar viendo es, dentro de esa matriz, si yo vuelvo un poquito atrás, ¿cierto? Imagínense en términos matriciales esto, yo voy a decir, mira, alguna celdita de esta matriz es un dato firme que yo no voy a tocar. Y así sucesivamente empiezo a hacer el arbitraje. Obviamente, para poder cuadrar todo esto, ¿cierto? Si yo hago un cambio acá o acá, me va a alterar todos los equilibrios y tengo que hacerlo simultáneamente. Y por eso la necesidad de un trabajo tan largo de 4 o 5 meses. ¿Ya? Y ese un trabajo es básicamente de analistas expertos, de profesionales senior que hacen todo ese análisis. Estamos indagando en cómo hacer este trabajo un poquito más objetivo, sin que sea subjetivo, pero probablemente si yo hago este equilibrio o lo hace René, vamos a llegar a un equilibrio distinto. Entonces estamos trabajando hoy día en términos de ver cómo podríamos hacer todo este trabajo. Son solo ecuaciones que yo la puedo transformar en un modelo matricial. Entonces, básicamente en un modelo de mínimos cuadrados generalizado, voy a ver cómo podría optimizar y llegar a la solución de este proceso matricial. ¿Ya? Y eso lo estamos trabajando, estamos viendo cómo podríamos ver eso. Bueno, ya les mencioné el equilibrio simultáneo, ¿cierto? ¿Cómo se compilan las cuentas nacionales? Se compilan por ciclos, ¿ya? Básicamente un ciclo se inicia con una compilación de referencia. Hoy día nuestro ciclo se inició el 2013 con la compilación de referencia 2013 que publicamos el año pasado, a fines de año del año pasado, o el 2016. El 2016. En el último trimestre del 2016 nosotros publicamos la compilación de referencia 2013 y las nuevas series partieron en marzo del año pasado. ¿Ya? Con esta nueva compilación de referencia, ¿en qué es lo que hicimos? Básicamente introdujimos todos los cambios, las recomendaciones que venían en el Manual de Cuentas Nacionales, el SCN 2008. ¿Ya? Y redefinimos toda nuestra infraestructura estadística para seguir el ciclo de compilación anual, ¿cierto?
que son nuestras cuentas anuales, y para el seguimiento de cuentas trimestrales y más. Obviamente, como el ciclo va del 2013, solamente tener series históricas del 2013 en adelante es muy poco. Entonces, toda vez que hacemos estos cambios de compilaciones de referencia, también hacemos un trabajo de retropoblación o reconstrucción de series históricas. Hoy día ustedes tenemos series coherentes trimestrales hasta el año 96, tanto en ámbito nominal como real, y anuales está hasta el año 60, que es cuando parten las cuentas nacionales. Obviamente con un desglose de información más acotado en la medida que nos alejamos más en el tiempo. Las compilaciones de baja frecuencia, como las compilaciones de referencias anuales, se benefician de información completa. Ya les mencioné, le adelanté un poquito de esto adelanto. En general, los estados financieros, los balances de las empresas, ¿cierto?, para las supervisadas o por las que emiten valores, tienen información trimestral. El resto de las empresas tienen a lo más balances de estados financieros anuales, que básicamente los publican o los tienen cuando hacen su declaración de impuestos, a finales de abril, marzo-abril, cuando tienen toda la información, ¿ya? Y por tanto, anualmente vamos a tener mucha más información que en coyuntura. Y por tanto, es súper relevante que nuestras cuentas trimestrales y nuestro IMASEC, ¿cierto?, esté alineado con esas cuentas anuales que se basan en información más completa. Por ejemplo, en coyuntura, yo no voy a tener el estado financiero de las empresas industriales. A lo más, y por tanto, cuando yo quiera construir la cuenta de producción de industria, no voy a poder. Pero sí voy a tener el indicador de producción del INE, que me indica cuál es la producción en cada sector o cada rama de actividad económica. Y bajo ciertos supuestos, yo esos indicadores de coyuntura los extrapolo. Y eso me permite, en coyuntura, tener información de industria, por ejemplo, ¿ya?, de industria manufacturera. Vamos a entrar ahora, en específico, a cuentas trimestrales. Lo que les mencioné de antes es todo lo que son las cuentas nacionales y es un pequeño barniz de qué son las cuentas nacionales, ¿ya? Vamos a entrar específicamente a cuentas trimestrales. ¿Por qué? Porque lo que me interesa es que ustedes tengan una visión para qué sirve esta información que el Banco Central publica trimestralmente o para qué sirve el IMASEC. No sé si todos están al tanto, el IMASEC es un indicador de actividad sintética, ¿cierto?, que en términos generales se aproxima muy bien a la evolución trimestral del PIB. Eso en coyuntura, ¿cierto? Obviamente después para las series históricas nosotros anclamos el IMASEC a las cuentas trimestrales y por tanto cuando ustedes saquen la evolución trimestral del IMASEC va a coincidir con la evolución trimestral del PIB. Pero eso es básicamente por un tema de métodos de ajustes matemáticos que hacemos, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la utilidad de las cuentas trimestrales? La información estadística tiene que ser oportuna y de calidad. Si tú no tienes información oportuna, ¿de qué te sirve? Si tú solamente tienes cuentas anuales con un rezago de 2 años, por ejemplo, es historia económica. No es que no sirva, sirve para hacer historia económica, para encontrar los fundamentos de los distintos fenómenos económicos que ocurrieron, para explicarnos muy bien qué pasó en un determinado ciclo, en una determinada crisis, la Lehman Brothers del año 2008 o la crisis de los años 30, ¿ya?, o la crisis del petróleo, o la crisis rusa o de Asia de los años 90. Sirve, pero sirve para historia económica. Pero para política económica, en coyuntura, para la política fiscal, para la política del Banco Central, la política monetaria, para la toma de decisiones de las empresas, para la toma de decisiones de los hogares, no te sirve. Entonces tienes que tener información en coyuntura. Y eso en las cuentas trimestrales te entregan, ¿ya? ¿Por qué? Porque es sumamente importante tener información oportuna y de calidad. Porque si no, no puedes tomar política económica, no puedes hacer política económica, ¿ya? ¿Para qué me sirve esto? Para ver cuál es el estado actual de la economía. ¿Estamos en un proceso expansivo? ¿Estamos en un proceso recesivo? ¿Estamos en un valle hoy día? ¿O estamos despegando? ¿O lo que está muy de moda, ¿cierto? Estamos con los brotes verdes. Hace unos par de años, fin del 2016, si mal no recuerdo, ¿cierto?, empezamos a hablar que habían brotes verdes por algunos indicadores de IMASEC, pero ya pareciera ser que hacia finales
o el último semestre del año pasado, efectivamente la economía retomó una senda de crecimiento. Como que estábamos creciendo en torno a 2 parejitos, los últimos años entre 2 y 1, así, parejitos, y a partir del segundo semestre vemos que efectivamente la economía comienza a tomar una senda de crecimiento. Y lo cual parecía ser que se ha ido reforzando con los últimos datos de cuentas nacionales, que fue el primer trimestre. Pero ojo, cuando miremos eso, saquen el efecto minería, ¿ya? Porque minería distorsiona lo que está pasando en el primer trimestre. Si yo saco minería en el primer trimestre, ¿cierto?, el resto de las actividades económicas están creciendo, si mal no recuerdo, 3% o menos. ¿Ya? Entonces todavía no está tan claro si efectivamente está en un proceso expansivo. Y si queremos ver un proceso expansivo, ¿cierto?, lo que me interesa más bien es ver qué está pasando con el ciclo. Tengo que sacar los fenómenos estacionales también. ¿Ya? Ya le estaba indicando acá, súper importante las cuentas trimestrales para hacer política económica y para ver en qué parte del ciclo económico estamos. Si estamos nuevamente en un proceso expansivo, recesivo, ¿se dan cuenta? Si entramos en un proceso recesivo asociado a Lehman Brothers, ¿qué ocurrió? Banco Central empieza a bajar tasa de interés, Ministerio de Hacienda empieza a hacer política fiscal expansiva. Si tú no hubieses tenido cuentas trimestrales, no sabías qué estaba ocurriendo con la economía en ese minuto. ¿Vamos? Esa es la lógica de hacer este análisis. O lo que estamos viendo hoy día, que parecía ser que todavía la inversión no repunta. ¿Estamos? Eso nos permite ver las cuentas nacionales. Aquí vamos a hablar, más que un modelo integrado, vamos a hablar de series de tiempo. Yo he hablado de ciclo económico, pero para poder ver el ciclo económico necesito una serie de tiempo lo suficientemente larga que me permita extraer las señales de mi serie de tiempo, del PIB, del consumo, de la inversión, lo que ustedes quieran, de cualquier agregado de cuentas nacionales. ¿Ya? Y por tanto, para hacer eso, para hacer todo ese análisis estadístico, necesito series de tiempo relativamente largas. ¿Ya? Y eso te lo provee las cuentas trimestrales. En la práctica, ¿cierto?, en coyuntura, como ya les mencioné, se dispone de menos información. ¿Ya? Y van a ser más intensivas en métodos estadísticos matemáticos que las cuentas anuales. ¿Ya? Pero sí las cuentas anuales nos van a servir como un ancla para las cuentas trimestrales. Lo que finalmente me interesa a mí con las cuentas trimestrales, ¿cierto?, o nosotros, como productores de estadísticas de cuentas nacionales, que cuando yo compile las cuentas anuales 2 años después, la estimación que tuve en coyuntura ande relativamente cerca. Si con las cuentas trimestrales estábamos hablando de una expansión, me voy a referir al último año, si las cuentas trimestrales me estaban dando una expansión de 3% para el cierre del 2017 y en definitiva fue unos 5%, estaba dando bote, ¿se dan cuenta? Entonces necesitamos que efectivamente las series de cuentas trimestrales se aproximen a las cuentas anuales. Y las cuentas anuales básicamente van a servir como ancla de la coyuntura. ¿Cómo se elaboran las cuentas nacionales? Básicamente se van a elaborar desde el enfoque del origen y el gasto, y tanto en términos reales como nominales. Más adelante me voy a referir a esto, pero básicamente cuando yo hable de ciclo, voy a estar hablando de series reales, de crecimiento, ¿ya? ¿Cuáles son las etapas de las cuentas trimestrales? Vamos a tener la recopilación de información de alta frecuencia. Información de alta frecuencia me refiero a información mensual. Información de baja frecuencia van a ser datos anuales, por ejemplo. ¿Ya? Vamos a hablar de la desagregación temporal, lo que me permite darle coherencia a las cuentas trimestrales con las cuentas anuales. Vamos a hablar del proceso de cómo se concilia esta maqueta más pequeña para darle consistencia al PIB tanto por el lado del origen como por el lado del gasto. Y vamos a hablar finalmente del ajuste estacional. ¿Para qué? ¿Por qué vamos a hablar del ajuste estacional? Porque es súper relevante cuando yo mire el ciclo económico entre lo que está pasando entre este trimestre y el trimestre anterior, va a estar muy influenciado, por ejemplo, por el número de días hábiles o, por ejemplo, por la estacionalidad presente en las distintas ramas de actividad económica. Entonces yo voy a tener que desestacionalizar mi serie para poder leer mejor la información económica que tengo en coyuntura. Entonces vamos a partir con los indicadores de alta frecuencia. ¿Ya? Se basan en múltiples indicadores de
de alta frecuencia, tanto trimestral como mensual. ¿Ya? ¿Y qué es lo que deben cumplir? ¿Cuáles son las características importantes de estos indicadores de alta frecuencia? Primera cosa, que deben medir el agregado que se quiere estimar. Si yo quiero estimar el consumo de los hogares, ¿cierto? Para poder medir bien correctamente el consumo de hogares, necesitaría tener encuestas de hogares directos para saber cuánto está consumiendo de los distintos bienes y servicios que tiene la economía. Pero eso es muy caro. Y en general, salvo algunos países desarrollados, trimestralmente no tienen esa información. ¿Ya? El INE lo tiene cada 5 años, como cuando hace un levantamiento de las encuestas por cientos familiares, no con el objeto de medir las cuentas nacionales, sino para actualizar las ponderaciones de su IPC. ¿Ya? Entonces imagínense, tenemos cada 5 años más o menos una buena estimación del vector de consumo de hogares. Obviamente hay subdeclaración y todo un tema de representatividad de esos agregados, pero no obstante es un buen bench para nuestra estimación. Si yo esperara la información de cuentas de la encuesta de presupuestos familiares, no podría tener la medición del gasto, lo podría tener cada 5 años y podría tener un punto. ¿Cómo me aproximo a la estimación de consumo? A través de la venta de comercio minorista. Todos los bienes que se transan en comercio minorista en general van a ir a hogares y por tanto ese es un buen proxy. ¿Se dan cuenta? Esa es la forma como nos vamos aproximando y trato de tener un indicador que se aproxime a lo que quiero medir. ¿Ya? Obviamente que repliquen las tasas de las cuentas anuales, lo que conversábamos recién. Si en la coyuntura, con el IMASEC, con las cuentas trimestrales, llegué a una estimación que la economía había entrado en un proceso recesivo y 2 años después me doy cuenta que en realidad estaba creciendo, mejor no hago cuentas trimestrales. Estoy dando señales que no te permiten hacer política económica coherente o correcta. ¿Se dan cuenta? Y obviamente que represente las variaciones intraanuales, particularmente las fluctuaciones estacionales. Que efectivamente lo que está midiendo los indicadores es lo que está ocurriendo en la economía en general. Por ejemplo, que el indicador de comercio minorista, ¿cierto?, de ventas de comercio, refleje correctamente la estacionalidad. ¿Y cuál es la estacionalidad de comercio? Uno debería esperar que para Navidad sea el boom de las ventas de comercio minorista. Entonces, intuitivamente, cuando yo voy a buscar el indicador del INE de comercio minorista, debería tener esa estacionalidad. O los indicadores económicos, ¿cierto? Debería ocurrir que en febrero, salvo la minería, salvo los procesos continuos, ¿cierto?, uno debería esperar, como enero y febrero es el periodo de vacaciones, uno debería esperar que la producción en esos periodos baje. Igual minería tiene estacionalidad porque es el mes que tiene 28 días, entonces, aun cuando sea un proceso productivo, ¿cierto?, si en general el promedio de días trabajados es 30,25 y tienes 28 días, tienes 2 días menos. Y por tanto, si es solo fenómeno, va a ser que la producción de minería en el mes de febrero sea más bajo que el resto de los meses. Esa intuición que le estoy dando tiene que estar detrás de los indicadores. Si no la tengo, probablemente la información que estoy tomando no es la correcta. ¿Ya? ¿Qué tipo de indicadores usamos? Tenemos indicadores de producción y el indicador más directo que tenemos es el índice de producción industrial de línea, donde él entrega todos los meses, ¿cierto?, la producción de los distintos bienes manufacturados de la economía. Otra información súper importante que tenemos es la información de impuestos internos, donde tenemos el IVA. ¿Ya? Intensivo para nosotros el uso del IVA. ¿Por qué? Porque nos permite tener información directa y oportuna, tanto por el lado de bienes como de servicios de las ventas totales. Ustedes me podrían decir, mira, en realidad, cuando yo voy a las ventas del IVA, no está mezclado con la existencia, está bien. Pero es un buen proxy en la medida que no tengo nada más. ¿Se dan cuenta? Entonces, ojo con eso. Ya entonces lo usamos intensivamente en lo que es servicio de comercio, restaurantes, servicios empresariales y servicios personales. Y en fin, y tenemos una serie de otros tipos de información que entrega el INE, ODEPA, el SAC, Suspesca, el SEDEC, el catastro de bienes de capital, la Subtel, las VIP, de precios, en fin, dependiendo de qué sector o qué rama de actividad económica quiero medir, voy a tener información de distintos organismos y tenemos información también directa de empresas.
Por ejemplo, para el caso de la minería, dado que es tan relevante este sector, nosotros tenemos la información directa de las 15, 16 principales mineras del país. Nos informan todos los meses. Cuando yo voy a medir el gasto, ¿cierto? ¿Cuáles son mis indicadores? Para el consumo hogares ya se lo adelanté. El índice de ventas de comercio minorista del INE, que tiene un desglose por productos. ¿Ya? Cuando yo voy a medir el consumo gobierno, me voy a ir a la estadística de las finanzas públicas, donde voy a tener la información de la IPS y la Contraloría. Cuando yo voy a medir la formación bruta de capital fijo, voy a tener todo lo que son las importaciones. Nosotros no somos productores de productos manufacturados de bienes de capital. La mayor parte de esos son importados. Entonces la mejor fuente de información va a ser aduana. Voy a tener los indicadores de construcción que tiene el INE, voy a tener el IVA también, porque nosotros nos aproximamos a la construcción a través del IVA, ¿ya? Pero vamos a tener como fuente de contraste el indicador trimestral que tiene el INE, que ellos tienen un desglose entre lo que es edificación, tanto habitacional como no habitacional, y obras de ingeniería. Y por tanto, dado que el IVA nos dice las ventas totales o la producción total de la empresa constructora, los indicadores del INE trimestrales nos permiten tener una visión de cuáles son los tipos de construcción que están creciendo o los tipos de construcción que están cayendo. Lo que estamos viendo en la coyuntura, ¿cierto?, es que pareciera ser que la parte habitacional está subiendo y las obras de ingeniería todavía no se recuperan. ¿Ya? Vamos a tener las exportaciones e importaciones, que básicamente van a ser los registros de aduana, el compendio, bueno, y variación de existencias, que no se los mencioné, que es una encuesta mensual que tiene el INE. Vamos a ir a la desagregación temporal. Vamos a hablar un poquito de esto. Y que básicamente, ¿qué es lo que es la desagregación temporal? Es como yo, los indicadores de alta frecuencia, los hago conversar con los indicadores de baja frecuencia. ¿Cómo hago que mi PIB trimestral coincida con mi PIB anual? ¿No? O lo que es lo mismo, ¿cierto?, es cuando yo haga la suma o el promedio de los IMASEC, tiene que ser consistente con las cuentas trimestrales y tiene que ser consistente con las cuentas anuales. ¿Ya? Bueno, volvemos a la misma cosa. Hay un tema de calidad y oportunidad de información en coyuntura. Hay un trade-off entre oportunidad y calidad. Dado que tenemos muy poca información, lo que vamos a hacer es que a través de procesos matemáticos estadísticos vamos a buscar los mejores indicadores de coyuntura y los vamos a anclar a nuestras cuentas anuales. ¿Ya? Y cualquier sesgo que exista, básicamente lo vamos a extrapolar. Obviamente las cuentas anuales tienen, como les mencioné, a la pasada tienen un desfase de 2 años. Las cuentas del 2018 recién las vamos a estar publicando el 2021. Son 2 años de desfase. ¿Te das cuenta? Entonces, tenemos que hacer conversar la información de alta frecuencia con baja frecuencia. ¿Ya? Y esto básicamente lo vamos a hacer a través de un proceso de matemático estadístico, que no entrará en más detalle, pero que tiene que resguardar esto, que asegure que los trimestres sean iguales a la suma anual. Pues si yo sumo los trimestres me coincida con las cuentas anuales. Y obviamente cuando no tengamos restricciones y si existe sesgo en la medición, lo extrapole. ¿Ya? El método tiene que ser inteligente. Si hay un sesgo en mi estimación, ¿por qué? Porque yo estoy midiendo un subconjunto o porque yo estoy midiendo una parte de la actividad que quiero medir anualmente y el indicador de coyuntura tiene esa cobertura, si existe ese sesgo yo extrapolo. Y eso lo hace un método matemático estadístico de desagregación temporal. ¿En qué consiste esto? Lo que yo conozco, mi dato cierto, van a ser mis referencias anuales, que son esas rayitas, es el promedio anual, el total del PIB anual. Va a ser un dato fijo, ¿ya? Solamente la rosada. ¿Ya? Y voy a tener como indicador de coyuntura de alta frecuencia el azul. ¿Ya? ¿Estamos? Entonces yo conozco solamente el total rosado, ¿cierto? Y el azul. Y obviamente, cuando yo saque el promedio de mi serie de alta frecuencia, que es el azul, el promedio está más arriba y ese promedio no es sistemático. Entonces, a través de un proceso matemático estadístico, voy a hacer que esa serie azul coincida con el promedio del rosado. Y voy a tener una nueva serie que va a ser la rosada.
Tiene ciertas características que no vale la pena mencionar, pero básicamente el método tiene que mantener los movimientos intraanuales, que no se tiene que producir un salto entre años, ya tiene ciertas características. Esto es casi un método de regresión simple, así para entenderlo básicamente, ¿ya? Donde voy a estar mezclando correlaciones. Y en la punta, dado que no tengo cuenta anual, voy a extrapolar el sesgo. ¿Y qué es lo que va a hacer? Va a extrapolar este sesgo promedio, con un ponderado que puede ser un promedio simple o el sesgo del último periodo. Y así extrapola en la coyuntura el rosado. Esa es la lógica que está detrás de este proceso de desagregación temporal que usamos, ¿ya? Esto es estándar, todas las oficinas estadísticas desarrolladas utilizan este método de desagregación temporal cuando quiero construir mis distintos agregados de cuentas nacionales. Conciliación. Voy a extrapolar mis series, voy a tener la información original, las series, los indicadores de coyuntura, ¿cierto? Los voy a anclar a mis datos anuales, pero ahora tengo además que conciliarlos. Nuevamente pueden estar, si yo mido el PIB por el lado del gasto, por el PIB por el lado de la producción, me puede estar dando inconsistencia. Entonces ahí es un trabajo de conciliación de las cuentas anuales, en que voy a volver al marco de los cuadros de oferta y utilización, ¿cierto? En que en general, si en cuentas anuales esta matriz no es plena, en coyuntura prácticamente no tenemos mucha información. Entonces lo que hacemos es un tipo de los modelos VAR, que a través de impulsos movemos los distintos matrices con la información que tenemos por actividad. Cuando yo quiero ver la producción, por ejemplo, si la minería produce 100 de cobre y 5 molibdeno, yo no tengo la información de molibdeno, entonces lo voy a extrapolar con la producción de cobre, porque tiene que haber una relación. Y así empiezo a llenar esta matriz. Y dado que no voy a tener los consumos intermedios tampoco, yo me voy a basar en la última cuenta disponible. Entonces, si para producir cobre yo necesité de electricidad, necesité de petróleo, necesitamos consumos intermedios de parte y pieza, servicios empresariales, subcontratación de distintos servicios, voy a asumir que para la producción de una tonelada métrica de cobre es la misma estructura que tenía hace 2 años atrás. Sí, puede ser un supuesto heroico, pero no tenemos más información. ¿Estamos? Obviamente, cuando las empresas mineras entran en un proceso, sobre todo después del año 2013, cuando empieza a caer el precio del cobre, obviamente los tipos lo que empiezan a hacer es ser más eficientes y van a empezar a disminuir la demanda de ciertos insumos, por ejemplo. ¿Por qué? Porque les interesaba mantener un margen de explotación y de producción. Y eso efectivamente las cuentas anuales lo van reflejando. Y trimestralmente, de alguna forma, de acuerdo al sesgo histórico, también lo vamos incorporando, ¿ya? Y eso tú lo ves. Cuando empieza a caer el precio del cobre, ¿qué es lo que hacen las empresas mineras? Empiezan a reaccionar bajando la demanda de ciertos insumos, de ciertos servicios, de tal suerte que el margen de explotación o el operacional, ¿cierto?, se mantenga. ¿Ya? Igual tuvieron algunos periodos márgenes muy apretados, pero hicieron esos ajustes. Y obviamente eso va a depender de los contratos que tengan las empresas. En fin, y aquí en el caso de importaciones es un dato directo, es un dato mensual que tenemos, incluso semanal. Consumo lo vamos a extrapolar con las ventas de comercio minorista, en fin, las distintas variables, y vamos a tratar de cuadrar este modelo, ¿ya? Y este modelo es una maqueta más simple, como le dice, era de 40 productos, 40 actividades, y básicamente la cuadratura nos demora en torno a 7 días, ¿ya? Finalmente, y ya con esto vamos a ir como cerrando, ¿sí? Un poquito, ¿ya? Nosotros medimos tanto el PIB en valores nominales como reales. ¿Qué es lo que es en valores nominales? Básicamente valorados a precios del periodo, que estaban vigentes cuando se hizo la transacción, la producción, la inversión, lo que ustedes quieran, ¿ya? Obviamente, cuando nosotros analizamos los valores nominales, hay fluctuaciones de precio y hay fluctuaciones de cantidad.
Y cuando nosotros queremos analizar el ciclo económico, tenemos que de alguna forma aislar los precios. ¿Ya? Tenemos que aislar los precios para ver cómo está creciendo la economía. Lo que me interesa no es ver el valor total del cobre, sino si la producción de cobre creció o cayó, en toneladas métricas finas, lo que ustedes quieran. ¿Estamos? Si yo miro la producción de cobre el año pasado o los ingresos totales del cobre, ustedes van a ver que crecieron por un tema de precio. Pero probablemente la producción de cobre, si es que creció o creció poco o se mantuvo. ¿Por qué? O incluso puede haber caído. ¿Por qué? Porque las minas, ¿cierto?, están siendo cada vez más viejas y eso obviamente tienen menor ley y por tanto producir una tonelada métrica de cobre tienes que moler más piedra. ¿Estamos? Entonces ese solo fenómeno hace que la producción del cobre tienda a ir cayendo en el tiempo. ¿Por qué? Porque los minerales se comienzan a agotar o la ley de los yacimientos empieza a ser cada vez más baja. ¿Ya? Entonces me interesa medir la parte real y sacar la variación de precio. ¿Ya? Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Básicamente vamos a llevar toda la producción a precios de un determinado periodo, a un índice de las PER muy silvestre esto. Hasta el año 2008 nosotros teníamos un índice de precios, un índice de las PER de volumen que tenía los precios vigentes del 2003, del 96, de lo que ustedes quieran. ¿No? Pero obviamente, en la medida que los precios cambian en el tiempo, tus mediciones comienzan a quedar obsoletas. Voy a volver al ejemplo del cobre, muy buen ejemplo, el cobre sirve para todo acá. El precio del cobre el año 2003 estaba en torno a 2 y el 2008 llegó a cercano a 4. ¿Se dan cuenta? Entonces, medir el aporte al crecimiento del PIB del cobre a precio del 2003 o a precio del 2008 es muy distinto. Entonces, quedarse con bases fijas no es bueno, hay que ir a bases móviles o midiendo la evolución de la economía con los precios del año anterior. ¿Ya? Y aquí exactamente el ejemplo que le estaba dando. Era 0,8, era efectivo lo que decía René, yo pensé que estaba en torno a 2. De 0,8 a 3,2. Y eso ustedes lo pueden ver en el aporte del PIB, de la minería al PIB, al PIB. En el año 2003 era 8%, en el 2008 14%. Si yo miro la economía a precios del año 2003, o con esta estructura de ponderaciones, voy a estar subestimando el aporte del cobre. Entonces tenemos que, para medir correctamente la economía, tenemos que ir mirando cómo va en la evolución de los precios y no quedarnos precios fijos. Sobre todo en los commodities, ¿cierto? La variación de los precios de los minerales, del petróleo para nosotros, que es súper importante. Nosotros somos insumidores directos de productos energéticos, ¿cierto? Derivados del petróleo. Es muy relevante eso. Lo mismo que pasa con el cobre, lo vamos a ver en el petróleo. ¿Ya? Entonces aquí, lo que yo le estaba diciendo ya, si yo me quedo con bases fijas, voy a estar subrepresentando o midiendo de forma no correcta el aporte de cada sector. Entonces nosotros hemos tomado como decisión, en vez de medirlo a un precio fijo de un periodo alejado en el tiempo, medirlo exactamente con los precios del año anterior. ¿Por qué? Porque eso mantiene actualizadas tus mediciones. ¿Ya? Y a eso le vamos a llamar bases móviles. El único problema que tienen estas bases móviles es que yo no voy a tener mucho tiempo o mucha historia comparable. Si yo tomo los precios del año anterior, voy a poder comparar el PIB del año anterior con el PIB de este año. Pero no lo voy a poder comparar con el PIB de T-2. ¿Se dan cuenta? Entonces, para solucionar ese problema, lo que nosotros hemos implementado es básicamente los indicadores encadenados. ¿Ya? ¿Ya? En que la serie de tiempo, para tener serie de tiempo, para hacer análisis estadístico de ciclo económico, ¿cierto? Encadenamos todas las cuentas nacionales y las comparamos en el tiempo. Y este no es otra cosa, el encadenamiento así muy simple, de ir incorporando a la serie de un periodo determinado la velocidad de los distintos eslabones. Por ejemplo, el rosadito va a ser el 2015 medido a precios del 2014. El celeste va a ser precio del 2014 medido la evolución del 2014 medido a precios del 2013. Y así sucesivamente. Si yo fijo un periodo cualquiera,
y yo me voy con las pendientes de estos distintos eslabones, esa va a ser mi serie encadenada. Mi serie encadenada no va a ser otra cosa que la pendiente en un periodo determinado de los distintos eslabones. ¿Ya? Esa es la intuición que está detrás de la serie encadenada. Obviamente, cuando yo haga eso, voy a tener una pérdida de actividad porque yo voy a estar básicamente para los distintos agregados económicos. Si yo miro el PIB por el lado del gasto, ¿cierto? Para el consumo voy a traer una trayectoria independiente, para inversión voy a tener una trayectoria independiente. Entonces, cuando yo sume los distintos componentes del PIB, no va a sumar el PIB. Y ahí vamos a tener una pérdida de actividad, que es la única cosa. ¿Ya? Que el único problema de este método de encadenamiento, que vamos a perder aditividad, no obstante, tiene todos los beneficios de que vamos a estar midiendo la economía, la evolución de la economía a precios del año anterior, ¿cierto? Y adicionalmente que me permite tener series históricas para poder hacer análisis económico estadístico. Bueno, lo que le estaba comentando, ¿ya? Para los datos mensuales o trimestrales es la misma lógica, ¿ya? Es la misma lógica de cómo yo voy a encadenar, con la única diferencia que voy a encadenar con respecto al promedio del año anterior. Y así sucesivamente. En vez de ir extrapolando las pendientes de los distintos trimestres, voy a extrapolar la pendiente de cada trimestre con respecto al año anterior. ¿Ya? Y a eso me soluciona problemas de drift, que se me pierdan las trayectorias en el tiempo. ¿Ya? ¿Cuáles son los métodos para encadenar trimestralmente? Solapamiento anual, que es el que nosotros utilizamos, ¿cierto? Que tiene que ver con respecto a los precios y la producción del año anterior. Hay solapamientos trimestrales, que en general el último trimestre, ¿ya? Y hay solapamientos entre trimestres, pero son trayectorias independientes y que nadie entiende mucho. Nosotros no hay un por solapamiento anual, ¿cierto? ¿Cuáles son las razones? Consistencia con los indicadores temporales, con los anuales. Si bien transversalmente no van a sumar los componentes, intraanual sí van a sumar el PIB. ¿Ya? Entonces, eso es muy bueno. Bueno, y es la técnica más recomendada y usada por los distintos organismos estadísticos. Claro, uno podría entrar a la discusión de los distintos índices de quantum que existen y los beneficios que aquí un LASPER común y silvestre, hay otros indicadores como Fisher, pero más difícil de entender, más difícil de explicar al público. Ya esto es difícil. No a todos los agentes económicos les resulta trivial analizar las cuentas encadenadas, porque si yo quiero agregar, si yo quiero construirme un propio agregado de emergencia, que a mí lo que me interesaría, más que ver el PIB no minero, me gustaría ver el PIB sin EGA, sin agricultura, sin minería y sin pesca, porque en realidad yo considero que esos son sectores que tienen shock, que no están asociados con la demanda interna. ¿Se dan cuenta? Entonces, construir esos agregados no es trivial. No es difícil tampoco, nosotros tenemos las metodologías y todo en el sitio web, pero necesitas un poquito de conocimiento. No es complejo, ¿eh? pero no es llegar y sumar. ¿Ya? Por eso que es súper importante la no aditividad. La no aditividad solamente se va a dar en las series reales. En las series no niveles son completamente aditivos. ¿Ya? ¿Cuáles son los problemas de las mediciones y las soluciones o las ventajas de medir en precios constantes? La pérdida de información, la inflación, hace que se pierda información de volumen. ¿Cómo lo hago? Con una base fija de precios. Y ahí el efecto precio. Pérdida de la relevancia de los precios relativos, sobre todo para los commodities, ¿cierto? Con el encadenamiento y bases móviles. La heterogeneidad, como yo solamente voy a tener ventanas o años comparables, los encadeno. Y finalmente la falta de aditividad, vamos a entregar las contribuciones. ¿Ya? Ustedes pueden construir las contribuciones de distintos sectores. ¿Qué va a ser las contribuciones? No va a ser otra cosa que el aporte de cada uno de los componentes, por ejemplo, el lado del gasto, cuánto aportó al crecimiento del PIB, el consumo, la inversión, las existencias, el gobierno, el sector externo. Y estas contribuciones, la intuición detrás de eso es la variación de cada componente por su participación en el agregado. ¿Ya? Obviamente, como no es aditivo el modelo, nosotros los publicamos, hacemos una aproximación a través de un método matemático y se entregan. ¿Ya? Y aquí están. ¿Se dan cuenta? Básicamente yo puedo descomponer el crecimiento de un periodo determinado del PIB por
su aporte de gobierno, hogares, formación bruta, comercio exterior. Cuando yo sume esto, me va a dar el movimiento del agregado. ¿Ya? Entonces, eso está todo publicado en el sitio web del Banco Central. Y vamos al último, que tiene que ver con el ajuste estacional. ¿Qué es lo que es el ajuste estacional? Básicamente, a mí lo que me interesa cuando yo hago análisis económico de serie de tiempo, ¿cierto? Extraer las señales que están detrás. Lo que me interesa es el ciclo. Claro, si con un método matemático yo puedo calcular el ciclo directamente, sería millonario. Pero los métodos matemáticos en general van a tener ciertos problemas para extraer las señales, ¿ya? Pero sí voy a poder depurar algunas variables, algunos componentes no observados de mi serie, y es el caso de la estacionalidad, ¿ya? ¿Por qué? Porque la estacionalidad, cuando yo compare el cuarto trimestre del año recién pasado con el primer trimestre, voy a estar comparando dos trimestres con estacionalidades completamente opuestas. En el último trimestre del año, muy influido por lo que pase con comercio, ¿cierto? Y el primer trimestre de este año va a estar muy influido por las vacaciones. Y por tanto, cuando yo compare esos dos fenómenos, si yo comparo esos dos trimestres, probablemente el primer trimestre me va a dar una caída con respecto al cuarto. ¿Pero eso me indica que estamos en proceso de contracción? No, porque hay fenómenos estadísticos que están detrás. Entonces no puedo leer bien el ciclo económico cuando existe estacionalidad. ¿Ya? Bueno, ya les mencioné, en términos de la descomposición, yo quiero sacar la tendencia, el ciclo, la estacionalidad. ¿Qué es lo que es la tendencia? Son los movimientos a largo plazo. ¿Cuál es el crecimiento potencial del PIB o tendencial? ¿Ya? ¿Cuál es el tendencial? ¿2%? ¿6%? Está en discusión, ¿eh? Está más en torno a 3,5. El ciclo son los movimientos en qué parte de la economía estoy. Si estoy creciendo bajo mi potencial o sobre mi potencial. Si estoy con brechas o no. Si estoy bajo el potencial, ¿cierto? Probablemente esas presiones inflacionarias no va a tener y por tanto la política económica y fiscal que se haga es completamente distinta. Entonces, me permite el ciclo, ¿cierto?, ver cómo estoy con respecto a mi brecha de producto potencial o tendencia. ¿Ya? La estacionalidad son movimientos recurrentes que se dan dentro del año y se anulan, son intraanuales. Por tanto, cuando yo sume una serie anualmente, el fenómeno estacional va a desaparecer. ¿Cuáles son esos fenómenos? Fenómenos climáticos, fenómenos de vacaciones climáticos, por ejemplo, en la construcción de obras de ingeniería, probablemente la construcción va a ser más baja en los periodos de invierno. ¿Por qué? Por un tema de la construcción en alta montaña, o por un tema de construcción o del tema para secar el cemento, esas cosas, el hormigón. ¿Ya? De vacaciones, ya se los mencioné como ejemplo, fiestas. Obviamente las fiestas influyen mucho en el patrón estacional de las personas. Comercio, el último mes para Navidad, Año Nuevo. Ciclos agrícolas también, la forma como nosotros medimos, ¿cierto? El boom de la producción agrícola y las exportaciones agrícolas, frutícolas, chilenas, van a estar entre el primero y el segundo trimestre, donde se exporta la mayor cantidad de uvas, carozos, en fin. ¿Ya? Esa es la estacionalidad que estamos hablando. ¿Ya? El efecto calendario es relevante sacarlo y básicamente cuál es la incidencia de la cantidad de días hábiles y de estructura de días dentro de un mes que tengo. Un caso muy particular es el año 2007 cuando yo lo comparo con el 2016. Ese solo hecho en términos anuales hace que el PIB haya crecido 1,5 y el desestacionalizado haya crecido 1,6. Hay una diferencia entre los dos. Y eso se debe a que el 2017 tuve 5 feriados adicionales con respecto al año 2016. ¿Ya? Recordar cuáles son esos días hábiles menos va a ser, lo estoy comparando con un año bisiesto, lo estoy comparando con un febrero 29 versus un febrero 28 este año. Voy a tener el tema del censo y voy a tener otras fiestas más entre medio que hicieron que tenga menos días hábiles el 2016. ¿Ya? Entonces, súper relevante la estructura de días para analizar la producción de un determinado periodo. No es lo mismo la producción de cobre de 29 días versus 28. Prácticamente hacer 3% más de producción en un proceso continuo como eso. ¿Ya? Algo similar puede pasar en la producción de acero, CAP. Algo similar puede pasar en la producción de electricidad, que son procesos
más bien continuo. ¿Estamos? Y el componente irregular, básicamente el componente irregular de una serie donde van a estar todos los shocks. Paralizaciones, terremotos, fenómenos puntuales. ¿Estamos? Cuando yo desestacionalizo el IMASEC, que puedo ver mi serie original, se dan cuenta que tiene como pics a fines de año y el primer semestre es más bajo. Entonces, cuando yo compare la producción de diciembre con enero, obviamente va a ser más bajo. Pero eso no es porque la producción sea menor, sino porque hay estacionalidad metida en la serie. Entonces, yo desestacionalizo la serie y voy a tener una serie un poquito más regular. Igual, la serie desestacionalizada no es que sea una serie completamente bien hecha, que yo la podría hacer casi con puros senos y cosenos. Igual tiene irregularidades porque tiene muchos shocks, ¿ya? No sé si alcanzamos a ver aquí el shock, pero aquí en marzo del año 2010 está el terremoto. Entonces hay un shock súper importante, ¿ya? Métodos utilizados para la desestacionalización. Básicamente nosotros utilizamos el X3 ARIMA, que es internacional eso, y lo hacemos método indirecto. Desestacionalizamos todos los componentes y el agregado del PIB desestacionalizado sale por suma. Yo les dije que no podemos sumar, pero es que tenemos que volver a las bases móviles, lo que les explicaba. Hay un método matemático para volver a series en bases móviles y construir el agregado, ¿ya? Finalmente, ¿cuál es nuestra política de publicaciones? Las cuentas trimestrales se entregan con 48 días de rezago, lo que ya les mencioné. Nosotros el primer trimestre, que cierra en marzo, ¿cierto? 31 de marzo, 30 de marzo, no sé cuántos días son, se publicó el 18 de mayo, ¿ya? Para el cuarto trimestre, nuestro desfase es mayor. Nosotros publicamos el cierre anual de las cuentas en marzo, el 18 de marzo de cada año, ¿ya? ¿Y dónde encontramos toda esta información? En el sitio web, donde hay un informe trimestral, donde detalla todo esto de lo que estoy hablando trimestre a trimestre. Está la base de datos estadísticas y hay distintas series o documentos metodológicos publicados que ustedes pueden verlo, ¿ya? Voy a mostrarles rápidamente, y con esto termino, discúlpenme que me haya alargado, dónde está esta información. Entonces yo voy a la BDE. Muy bien. Ese no. Base de datos estadística, cuentas del Banco Central. Y yo todo lo que les estaba mencionando está aquí dentro de cuentas nacionales. Si todo funciona, debería aparecer ahí. ¿Ya? Y ahí tengo, ponte tú, el IMASEC, la serie original, que está ahí. Está el IMASEC no minero, está la serie desestacionalizada, ¿ya? Ustedes aquí pueden colocar las variaciones con respecto al trimestre anterior. Y ven los efectos en qué parte del ciclo están. Cuando vean el IMASEC, obviamente como hay mucho choque en la economía, igual va a ser un electrocardiograma. Miren promedios móviles de esos, miren series trimestrales, que te permite sacar una señal más correcta, ¿ya? Y todos los componentes, ahí están las contribuciones del IMASEC, de sus distintos componentes. Está también las series por el lado del origen del gasto, está todo acá, ¿ya? Cualquier información, o si no saben llegar, no tenemos ningún problema. Hay un mail aquí en que nos pueden preguntar y le podemos indicar dónde está toda esta información. Todo esto es una cantidad de información acá, en los documentos metodológicos, estos cuadros de utilización también los publicamos. Bueno, en fin, cualquier duda, espero que le haya sido de utilidad esta charla, quedamos a su disposición y agradecerle su tiempo. Muchas gracias.